Ya, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono, Alfonso, por favor? Activo. Listo, entonces ahí se me escucha correctamente. ¿Me confirman, por favor? Listo, entonces vamos iniciando, ya vamos iniciando el estudio de hoy. Buenas noches con todos, hermanos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta noche para estudiar la Biblia, para estudiar las profecías. Agradecido también a Giovanni por su invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este momento. Y bueno, hermanos, vamos a ir comenzando el estudio de hoy. Miren, hoy día Giovanni me ha pedido que prepare un tema sumamente interesante. Un tema que a veces pues a mucha gente le da curiosidad, mucha gente también me ha preguntado sobre este tema y pues está muy relacionado a la profecía bíblica, a los eventos finales y principalmente a lo que nos describe Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. Entonces, el tema de estudio del día de hoy es la Agenda 2030. Y en este momento paso a compartir mi pantalla. Por favor, Giovanni, ayúdame para compartir. ¿Listo? Excelente, vamos ahí entonces. Bueno, hermanos, tal como les mencionaba, el tema de estudio de hoy va a ser la Agenda 2030. Eh, es un tema que a veces levanta un poco de polémica, a veces inclusive la gente pues suele tachar estas situaciones de conspiracionismo, pero lo que les voy a presentar simplemente es lo que está ya dicho, ¿no? Lo que las propias entidades o instituciones oficiales han mencionado acerca de esta agenda. La Agenda 2030, hermanos, se puede resumir como la agenda del nuevo orden mundial. Prácticamente es eso. Para los que tal vez no tengan mucho conocimiento de este asunto, el nuevo orden mundial, hermanos, es un futuro sistema de gobernanza global, ¿sí? Que busca una gobernanza global, busca debilitar los estados-naciones e imponer un gobierno mundial centralizado y que esté a cargo de todos los movimientos que se dan en este planeta. Entonces, la Agenda 2030 es parte fundamental, es la columna vertebral para llegar a ese punto de la historia. Ahora bien, mucha gente se pregunta, pero ¿tiene acaso esto sustento bíblico? Y eso es lo que vamos a tratar en este preciso instante. Vamos a hablar sobre Apocalipsis 13 y la formación del nuevo orden mundial. Es muy importante considerar el capítulo 13 de Apocalipsis, ya que nos ayuda a situarnos correctamente en qué punto de la profecía nos encontramos en este momento. Miren que Apocalipsis 13 nos trae una serie de detalles que nos ayudan a dilucidar en qué momento estamos viviendo y qué es lo que se viene enseguida, qué es lo que está más cercano a suceder. Ahora bien, haciendo un recuento, hermanos, ¿sí? Y quisiera que presten atención. Aquí estoy sintetizando, ¿no? Aquí estoy tratando de ser resumido para que sepan en qué panorama estamos, ¿no? O sea, para que tengan un panorama más amplio de lo que vamos a hablar. Si nosotros leemos Apocalipsis 13 e inclusive nos vamos desde el capítulo 12, vamos a encontrar que la profecía bíblica de Apocalipsis nos describe la historia de la humanidad y la historia principalmente del pueblo de Dios. En el capítulo 12, hermanos, ustedes van a encontrar la historia de la iglesia cristiana desde el siglo I y van a ver que pues hay una contienda entre Cristo y Satanás. Esta gran contienda tiene un nombre, ¿verdad? Se lo conoce como el conflicto cósmico o el gran conflicto o la gran controversia. Esta gran controversia entre Cristo y Satanás es una pugna por el alma de los seres humanos. Por un lado está Cristo que quiere salvar a la humanidad, pero por el otro lado está Satanás que quiere llevarla a su perdición. Y ha venido trabajando desde hace milenios con esa intención. Entonces, la historia actual podemos resumirla a partir del siglo I, con esta persecución del dragón que hace hacia la mujer. La mujer en la profecía representa a la iglesia, ¿verdad? Y el dragón representa a Satanás. Satanás siempre ha estado en ese conflicto, en esa contradicción con la mujer, es decir, con la iglesia. ¿Por qué es que Satanás ataca tanto a la iglesia?
porque no puede con Cristo, obviamente, no puede con Dios. Ya perdió la guerra, ¿no es cierto? Fue expulsado del cielo 2 veces, ¿verdad? Satanás fue expulsado del cielo y obviamente no puede con Jesús, no puede con Dios. Entonces, ¿a quién ataca? A la iglesia, que es la representante de Cristo en la tierra. Y esa pugna se ha venido dando durante los 2 últimos milenios. Luego, la historia de Apocalipsis capítulo 13 comienza en el año 538, con la profecía de los 1260 días, es decir, 1260 años, ¿verdad? Día por año en profecía bíblica. Esta profecía de Apocalipsis 13 nos menciona una bestia, ¿no? Ahí pueden ver el gráfico, nos menciona esta primera bestia que sale del mar y tiene ciertas características. Y nos dice que el dragón le da su poder y su autoridad a esta bestia. Le permite que gobierne, ¿no? Le hace lo posible para que gobierne sobre la tierra. Ese poder que emerge, la primera bestia que emerge en el año 538, representa el poder papal. ¿Sí? Representa a Roma papal, según las profecías bíblicas. Y de eso podríamos tener un estudio completo, ¿no? Pero no es el tema en este momento. Simplemente estamos haciendo un recuento. Entonces, en el año 538 comienza eso. Luego, para el año 1776, surge la segunda bestia, hermanos. ¿Se acuerdan la segunda bestia, verdad? Que aparece ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, dice la palabra, pero habla como dragón. Y esta bestia tiene que aparecer en un periodo cercano a 1798. El poder que aparece en esta época y el poder que representa esta bestia parecida a cordero, pero que habla como dragón, es Estados Unidos protestante. Entonces, la segunda bestia, que es representada por Estados Unidos, surge en 1776. Luego, se da otro evento. En 1798, el mismo capítulo 13 nos dice que la bestia, la primera, la que salía del mar, eh, recibe una herida mortal, recibe una herida de muerte, ¿no es cierto? Esta herida de muerte que se dio en 1798, al final de los 1260 años de dominio papal, representa lo que hizo Napoleón, ¿verdad? Emperador de Francia en aquel entonces, ¿no es cierto? Napoleón depuso al Papa de su trono, lo sacó del Vaticano, lo encarceló y lo dejó morir en el exilio, dándole así una herida de muerte. Pero no murió. La profecía nos dice que tiene que volver a recuperar el poder que tenía durante los 1260 años. Entonces, ese suceso se da en 1798. Y ahí es más o menos donde estamos parados actualmente, porque después de 1798 conocemos, según las profecías de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, que el juicio investigador se da en 1844. Ahí empieza una obra de juicio. ¿Qué sucedió ese año? Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. ¿No es cierto? ¿Sí recuerdan ese punto? Entonces Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza una obra de juicio investigador, empieza a examinar el caso de cada uno de los seres humanos que han existido en este planeta hasta que venga. O bueno, un poquito antes de que Cristo venga, se dan estos eventos. Entonces, posterior a esto, en algún punto, después de 1844, pero antes de que Jesús venga por segunda vez, tiene que darse lo que menciona la última parte del capítulo 13 de Apocalipsis, que es la formación de la imagen de la bestia. ¿En qué consiste la formación de la imagen de la bestia, hermanos? Consiste en la unión de iglesia y Estado en Estados Unidos. Tiene que volverse a formar, tiene que volverse a dar esta unión de iglesia y Estado, tal como se dio allá en el siglo IV entre Roma y el cristianismo. ¿Qué pasó en el siglo IV, hermanos? Los cristianos, pues, eran perseguidos, los cristianos eran asesinados por ejercer su fe y el Imperio Romano, pues, hacía lo posible para exterminarlos. Pero en el siglo IV surge el famoso emperador Constantino, ¿verdad? El cual en el año 313 da un edicto de tolerancia y acepta el cristianismo como religión oficial del Estado. Entonces, en ese punto se llega a unir la iglesia y el Estado, formando así la iglesia católica, ¿no? Ese se podría decir que es su origen. Y lo que pasó con esta unión es que entró la apostasía.
Cuando la iglesia y el Estado se unen, cuando el poder político y el poder religioso se unen, eso es apostasía. Y eso va a traer muchos males tanto a la nación como al cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó cuando se unió el cristianismo con Roma? Empezaron a entrar todo tipo de herejías, hermanos. Herejías que hasta ese entonces no se practicaban ni se conocían. Herejías como la transustanciación, por ejemplo, herejías como el rezo a los santos, a los ángeles, las oraciones por los muertos, el pagar dinero, ¿no? Para recibir perdón por los pecados, la adoración a María, que bueno, ellos dicen es veneración, ¿no? Pero de la veneración a la adoración, pues casi que no hay límite, ¿no es cierto? Eh, que las velitas, que los incensarios, que las grandes catedrales, que el estado de los muertos, ¿no es cierto? Los muertos, el espíritu sale después de haber muerto y el alma va al cielo o al infierno o al purgatorio. Y bueno, todo un sistema de creencias falsas que venían del paganismo y no de la Biblia, se mezclaron con el cristianismo. Esa fue la consecuencia de esta unión entre iglesia y Estado. Y posteriormente a eso, este poder, esta amalgama, esta unión, se convirtió en un poder perseguidor. Empezó a perseguir a los cristianos fieles y verdaderos y a todo aquel que se opusiera en general a su poder. Empezó una época de persecución que se extendió por poco más de 1000 años. Entonces, eso es lo terrible de cuando se une la iglesia y el Estado. Nunca fue la voluntad de Dios que el cristianismo hiciera eso. Dios no quiso eso, esa no era la manera de que el evangelio debía llevarse para adelante. Jesús lo dejó bien claro. Inclusive Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Haciendo esta diferencia entre iglesia y Estado. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a poco tiempo, hermanos? Y ese es el lugar donde estamos parados ahorita en la profecía. De aquí a poco tiempo tiene que darse esa unión entre iglesia y Estado en Estados Unidos. Se va a dar nuevamente esa amalgama. Ya vemos actualmente que el cristianismo en Estados Unidos y en todo el mundo, hermanos, se está uniendo, ¿verdad? ¿Han visto esa unidad? ¿Cómo se le llama esta unidad? Ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo cada vez es más fuerte. Hay más, entre comillas, unión. Y claro, a Dios le encanta la unidad, pero siempre y cuando esta unidad sea en la verdad y no en el error. Y ese es el problema con el ecumenismo. Y cada vez las religiones se están acercando más y más, principalmente las cristianas, pero también el resto en todo el mundo. Y una vez que estas religiones se unifican, pues empiezan a presionar al Estado para que haga leyes que les favorezcan. Y finalmente se promulgue una ley que acate, que pida el descanso dominical obligatorio. Entonces, miren, ¿no? Qué interesante. En ese punto de la historia estamos. Y cuando sucede esto, se extiende la mano entre el Vaticano y Estados Unidos. Se da una alianza perversa. Y tras esta alianza, hermanos, ahí comienza el famoso nuevo orden mundial. Ese es el punto de partida del nuevo orden mundial, hermanos. Que, ojo, no podemos ponerle fecha, pero sí podemos saber cuál es el evento que va a traer este nuevo sistema de gobierno. Así que estemos muy despiertos, muy pendientes. Una vez que se conforma la imagen de la bestia, hermanos, ahí se instaura, se implanta definitivamente el nuevo orden mundial por el cual Satanás ha venido trabajando durante siglos. Ahora bien, resumiendo y dando un concepto ya más certero sobre lo que es el nuevo orden mundial, podríamos decir que es un sistema de gobierno mundial futuro, el cual estará controlado por una élite pequeña de personas poderosas. ¿Sí? Una élite pequeña. La Biblia menciona que a la cabeza de esta élite, ¿quién está? La bestia, la primera bestia, es decir, el papado. Ese poder que tuvo el papado durante los 1260 años, lo va a volver a recuperar cuando se haga esta alianza entre Estados Unidos y el Vaticano. Lo vuelve a recuperar. Y una vez que lo vuelve a recuperar, se pone al Papa como líder, ¿no? Como la cabeza. Y ojo que eso no es nada descabellado, hermanos. Eso no es nada descabellado. Hay mucha gente que piensa, bueno, ya no vivimos en esas épocas de antaño o el Vaticano ya no es lo que era, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Si ustedes revisan las noticias más recientes, hablemos de hace un mes, mucha gente estaba proponiendo, líderes mundiales estaban proponiendo al Papa
como líder mundial, tal cual lo que me escuchan. Sí, lo estaban proponiendo como el líder mundial y que su dirección, su dirigencia moral es importante para lo que está aconteciendo actualmente con el mundo. Entonces, no estamos hablando de cosas descabelladas. Poco a poco el poder está volviendo a las mismas manos que en antaño. Ahora, miren la parte final de esta definición. Este gobierno pretende traer una sociedad distópica con el control absoluto sociopolítico, económico y religioso. ¿Sí? Miren, estos tres elementos son los que conforman el dichoso nuevo orden mundial. Eso también podemos tener evidencias en la Biblia, las veces que Satanás ha tratado de instaurar el nuevo orden mundial. No es que esta va a ser la primera vez. Satanás desde el inicio del mundo ha intentado instaurar en este planeta su gobierno mundial. Desde Génesis 11 mismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La Torre de Babel y todos estos eventos que se dieron. Era Satanás tratando de poner su gobierno en este mundo. Y desde ahí ha estado intentando e intentando. Luego lo intentó con Babilonia, ¿no es cierto? Luego con Grecia, luego con los medos y los persas, luego con los romanos, y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestros días, y lo va a hacer de una manera diferente, ¿no? Lo está haciendo de una manera diferente, pero la cosa es que va a volver a tener ese poder. Y estos son los tres elementos: sociopolítico, económico y religioso. ¿Por qué recalco esto? Porque mucha gente me ha dicho, hermano, lo que usted predica no está en la Biblia, no es parte de la profecía. Sí, yo he oído eso, ¿no? Pero en realidad es muy parte de la profecía. Fíjense en los colores que pongo en las diapositivas: el poder sociopolítico en verde, el económico en amarillo y el religioso en azul. ¿Acaso no está eso descrito en los últimos versículos de Apocalipsis 13? Miren la parte de azul. ¿Qué dice el versículo 15 de Apocalipsis 13? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Adoración, hermanos. Que de paso, ese es el punto central del gran conflicto, la adoración. ¿De qué estamos hablando al referirnos a adoración y que este poder va a obligar a adorar? Estamos hablando de religión. El nuevo orden mundial quiere controlar la religión. Por eso es que está tratando de crear una religión mundial y ponerla a su disposición, hacer con ella lo que ella quiera. Entonces aquí tenemos el elemento religioso. ¿Dónde tenemos el elemento sociopolítico? Es decir, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la sociedad y con la política. En el versículo 16, en verde. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, miren lo que está hablando aquí, pequeños y grandes. ¿Qué abarca esta población? A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Aquí está abarcando toda la población, todos los sectores poblacionales, hermanos. Démonos cuenta. Pequeños y grandes, ricos y pobres. Aquí estamos abarcando todos los sectores económicos. La clase baja, la clase media, la clase alta, etcétera, etcétera, etcétera. Libres y esclavos. Sí, sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Libres y esclavos. Hoy día podríamos hablar de empleados y empleadores, o de jefes y sirvientes, yo qué sé, ¿no? Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que aquí nos está hablando el versículo 16 de este dominio sociopolítico, y el 17 nos habla de la economía, y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender, si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está, hermanos, creo que queda bien claro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Apocalipsis 13, del 15 al 17, estamos hablando de ese futuro gobierno mundial que ha sido denominado comúnmente como el nuevo orden mundial, un gobierno totalitario que va a querer controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida humana. Así que ese es el sustento bíblico, hermanos, porque no podemos hablar de este tema sin ser bíblicos. Y bueno, a veces la gente dice que ustedes hablan mucho de política, pero hermanos, es así, la profecía involucra mucho política, ¿sí? La involucra, porque todos estos movimientos están usando como herramientas la política para llevarse a cabo, ¿sí? Entonces no seamos tan ingenuos, ¿no? de decir que la Biblia no tiene nada que ver con política. La Biblia describe que estos movimientos políticos nos están llevando hacia un nuevo orden mundial y por ende debemos estar muy atentos. Ahora bien, pasando ya al tema de la agenda, ¿no? Sabiendo
sabiendo definitivamente que Apocalipsis 13 nos habla de este futuro gobierno mundial, ahora vamos a hablar sobre la famosa Agenda 2030 o Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030, hermanos? Es una iniciativa de la ONU, y ojo, esta es una definición oficial, ¿no? No es una definición que me haya inventado ni nada. Es una iniciativa de la ONU que consiste en 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los objetivos de desarrollo del milenio, incluyendo nuevas esferas, y mucho ojo aquí, ¿no? Como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Tras un proceso de renegociación sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, cuando hablamos de objetivos del desarrollo sostenible, también estamos hablando de la Agenda 2030, ¿no? Que involucró a 193 Estados miembros de la ONU. El 25 de septiembre del 2015, los 193 dirigentes mundiales aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York, en reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, una agenda que lleva por título Transformar nuestro mundo. Sí, miren, este es el título completo, ¿no? Transformar nuestro mundo. ¿Qué están sugiriendo con este título desde el título, ¿no? ¿Qué es lo que están sugiriendo? Que van a cambiar el mundo, que este sistema actual en el que vivimos va a ser transformado por completo, ¿sí? No va a quedar nada del mundo que es ahora cuando ellos tengan el control. Ellos mismos lo están diciendo, ¿no? Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual entró en vigor en el 1 de enero del 2016. Entonces, ¿desde cuándo está en vigor esta agenda? Desde el 1 de enero del 2016. Miren que es algo reciente. Ahora, esta agenda, hermanos, es una herramienta para traer su tan añorado nuevo orden mundial. Esta es su principal herramienta. Mediante esta agenda es que se están manejando los poderes del mundo, los poderes actuales, para llevarnos finalmente a esa gobernanza mundial. Entonces, si nosotros conocemos esta agenda, vamos a saber cuáles son sus planes y vamos a saber qué es lo que se está haciendo actualmente en los gobiernos en todo el mundo para traer este gobierno mundial. Así que es importante conocerla. Ahora, conceptos importantes de la Agenda 2030. Aquí hay una serie de conceptos que son fundamentales y que nos ayudan a comprender este asunto. Primero que nada, los antecedentes. El objetivo de desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio. Ahora, esto es bien importante lo que les voy a decir. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron un preámbulo para el lanzamiento de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se basó en gran medida en los objetivos de desarrollo del milenio, que se hicieron en el año 2000, donde igualmente todas las naciones, todos los líderes mundiales pactaron para llevar adelante los objetivos del desarrollo del milenio. Ahora bien, algo curioso de los objetivos del milenio fue que estos se hicieron de manera bastante hermética. Se diseñaron, se redactaron de manera hermética. Solamente entró un comité conformado por pocas personas a redactar, a elaborar estos objetivos del milenio. Y no hubo mayor participación, a diferencia de la Agenda 2030. Y ahí fue que lanzaron estos objetivos que fueron base para la Agenda 2030 y mediante los cuales la ONU trabajó durante los 15 años, desde el 2000 al 2015. ¿Ya? Ahora bien, un detalle interesante de los objetivos de desarrollo del milenio es que aquí se empezó a sugerir en el último objetivo, que si no estoy mal, el octavo objetivo, se empezó a sugerir que se trabaje dentro de los gobiernos para poder crear un gobierno mundial. ¿Sí? Ahí se empezó a sugerir, miren, necesitamos hacer pactos, necesitamos hacer colaboraciones, necesitamos estrechar vínculos para que cada vez las fronteras sean más difusas, ¿no? Que no haya tanta división en el mundo y que pues posteriormente se acepte un gobierno mundial. Eso está en su último objetivo. Entonces, desde ahí es como que lo hubiesen lanzado para tantear el territorio, ¿sí? Para tantear el territorio. Entonces, se trabajó en esto. Vieron que hubo recepción de la gente, muchas personas pues recibieron gustosamente esta agenda del milenio, la adoptaron en sus planes de gobierno, empezaron, y ojo con esto, empezaron a educar a los jóvenes con estas ideologías y finalmente en el 2016
se oficializa la Agenda 2030, una vez que vieron que ya el ser humano había aceptado y adoptado los principios de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que no ha sido un camino corto. Es un plan que lleva fabricándose durante ya varios años. No ha sido un plan de un día para el otro. No es que un día se despertaron los de la ONU y dijeron, vamos a hacer esto, ¿no? Y ya está. No, miren que lleva años elaborándose, años trabajando en esto. Y sobre todo, ellos saben que si tú lanzas algo de manera brusca a la población, no lo van a aceptar, lo van a rechazar, es algo natural del ser humano. Si hay un cambio drástico, si hay un cambio brusco, la gente lo va a rechazar. Tú hubieses visto protestas, ¿no? Si ellos de buenas a primeras hubiesen puesto un gobierno mundial. ¿Qué fue lo que hicieron? Ir despacio. ¿Qué fue lo que hicieron? Educar a los más jóvenes, porque con el adulto no se puede, pero con los jóvenes es más sencillo. Y miren, no, todo esto no es coincidencia, no, todo esto es pensado. ¿Cuánto dura la escolarización de una persona, hermanos? ¿Cuánto dura la escolarización? Más o menos 15 años, ¿no es cierto? Tienes los 7 años de primaria y luego los 7 años de secundaria. Entonces, un total de ¿cuánto tiempo? Entre 14 y 15 años, en los que se forma la mente de los jóvenes. Ya después en la universidad ya es otra historia, pero hasta la secundaria se forma la mente de los jóvenes. Justamente los objetivos del milenio fueron trabajados durante 15 años. ¿Se dan cuenta? Y se empezó a educar desde que entramos en el nuevo milenio en estos conceptos a los jóvenes. Por eso es que ahora los jóvenes tienen tan implantados cosas como el ecologismo, ¿sí? Cosas como la reducción de la población, cosas como la desigualdad, cosas como el progresismo. No es coincidencia, hermanos. Hicieron un pacto en el año 2000 para que esto fuera así. Y se empezó a educar a los jóvenes en estos asuntos. Por eso es que ahora mucha gente adhiere a estas ideas sin poner la más mínima resistencia. Tú a veces le dices a los más jóvenes, les dices que bueno, es bueno tener hijos, ¿no? ¿Qué te van a decir? No, no tengamos hijos, yo no quiero tener hijos nunca. ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué la mayoría de jóvenes piensan así? Porque sí, de todo un siempre ha habido gente que no quiere tener hijos, ¿no? Pero ahora parece que todos los jóvenes tuvieran esa idea implantada. ¿Saben de dónde viene? De estos conceptos del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que hablaba de que hay que reducir la población, de que estamos superpoblados y que traer más gente al mundo es malo y que bueno, traerles a sufrir y ni se cae de tantas cosas. Entonces, esas ideas se fueron inculcando en la sociedad. Y eso solo por ponerles un solo ejemplo, ¿no? Que podríamos poner un montón, pero eso solo por ponerles un ejemplo. Entonces, este plan se lleva elaborando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, hay ciertos objetivos generales de la agenda, que son 17 objetivos específicos, pero hay algunos generales. 3 para ser más precisos. Primero está el cuidado del planeta, el ecologismo. Este cuidado del planeta, y aquí quiero hacerles notar algo. El ecologismo que se está enseñando en el mundo no es el mismo ecologismo que enseña la Biblia, hermanos. Son dos cosas diferentes. La Biblia nos enseña sí a cuidar el medio ambiente, pero por causas diferentes. En cambio, el mundo, esta agenda, esta gente, estas élites, están enseñando el ecologismo desde otra perspectiva, desde una perspectiva nueverista, desde una perspectiva evolucionista, ¿sí? Y con el objetivo, ¿no?, de que este mundo dure para siempre y se llegue a convertir en un paraíso. Porque eso es lo que esta gente nos está tratando de hacer pensar, que ellos son los salvadores del mundo, se presentan como mesías, ¿no? Y que bajo su liderazgo, bajo su dirección, este mundo va pues a ser más próspero, va a durar para siempre, no se va a acabar nunca, que el calentamiento global es causa de la contaminación y nos meten eso, ¿no? Pero en realidad la Biblia enseña que el único que pone fin a cualquier cosa, cualquier problema de este mundo es Dios, es Cristo, con su segunda venida. El ser humano no puede hacer que este mundo dure para siempre, porque Dios no lo diseñó para durar para siempre. Este mundo dura hasta que Jesús viene, ¿sí? Y luego es transformado en su tercera venida. Eso es muy diferente. Y bueno, podríamos hablar de eso mucho, pero básicamente el cuidado del planeta del que se está hablando dentro de la Agenda 2030 no es el mismo del que habla la Biblia.
Y aparte de eso, el ecologismo que están usando ellos se está usando como excusa para llevar adelante el nuevo orden mundial. ¿Sí? Se usa como excusa. Por ponerles un ejemplo, ¿qué dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa sobre esta situación del cuidado del planeta? Dijo él en la encíclica Laudato Si, por eso pongo aquí la imagen, ¿no es cierto? Dijo en la encíclica Laudato Si que el mundo pues está atravesando una crisis climática, ¿sí? Y que necesitamos tomar medidas urgentes. Y él sugiere que una de las medidas para poder frenar el cambio climático es justamente establecer un día de reposo. ¿Sí? Se dan cuenta de lo que se está haciendo, ¿verdad? Es una causa noble, ¿verdad? Cuidar el planeta, qué chévere, pero se lo está usando como excusa para fines más siniestros. Entonces dice, necesitamos un día de reposo, ¿no? Necesitamos hacerle descansar a la Tierra de vez en cuando para que así pues bajen las emisiones de CO2 y la gente no esté contaminando, etcétera, etcétera. Y adivina qué día propone. Ustedes lo saben más que yo, ¿no es cierto? Que sea el domingo obligatoriamente. Y durante toda esta pandemia, él ha venido hablando sobre ese asunto, ¿no? Que la ecología, y necesitamos el día, y necesitamos hacer políticas más fuertes. Si ustedes van a mi canal, ¿no? Mensaje Adventista, ahí van a encontrar algunos videos donde yo hablo sobre estas noticias, sobre estos comentarios que ha venido haciendo en los últimos meses y en los últimos años el Papa y otras autoridades del mundo sobre el cambio climático. Y con excusa del cambio climático están pidiendo un gobierno mundial que se encargue de estos problemas. En pocas están diciendo, bueno, sus gobiernos locales, sus naciones, sus países no sirven, no pueden, no están haciendo bien su trabajo. Denle el poder a un gobierno mundial. Tremendo. Hablan también de la reducción de la desigualdad, pero miren, hermanos, aquí quiero ser bien claro. ¿La desigualdad es fea? Sí, la desigualdad es fea, pero es un producto natural del pecado. ¿Sí? Somos desiguales porque el pecado entró en este mundo y es inevitable. ¿Sí? Quiero que eso quede claro, es inevitable, pero eh, la desigualdad, en todo caso, ha ayudado a crear sociedades prósperas, si tú te pones a examinarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, están los empresarios, ¿no? Los empresarios que tienen más plata, que invierten, crean empresas y al mismo tiempo crean trabajos. Entonces, hay una cooperación, ¿no? Entre los que tienen más y los que tienen menos. Y los que tienen menos se benefician del trabajo que brinda el que tiene más. Ese es un ciclo natural y siempre ha sido así desde que comenzó el mundo. Más bien dicho, desde que entró el pecado al mundo. Y la única manera en la que eso va a terminar es con la venida de Jesús. No hay otro método. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos quieren forzar una igualdad. Quieren forzar la igualdad, quieren meterla a la fuerza en una sociedad que no puede ser igual porque no tiene a Dios en el corazón. Ese es el gran problema. La sociedad no puede ser igual mientras no tenga a Dios en el corazón. Y ellos están dejando a Dios fuera de la ecuación. Entonces, quieren reducir la desigualdad, pero no se puede. ¿Y qué es el método que ellos proponen para reducir la desigualdad? Y esto es importante. Ellos proponen un modelo de corte marxista, un modelo similar al comunismo, similar al socialismo. Ahora bien, yo solamente les llevo a pensar, ¿no? Fuera de la ideología política que ustedes tengan, ¿cuál ha sido la ideología que más vidas ha costado en la historia de la humanidad juntamente con el catolicismo, ¿no? Aparte del catolicismo, que podríamos ponerlo en segundo lugar en realidad, es el comunismo. ¿Saben ustedes que el comunismo en la historia de la humanidad, y esto puedes comprobarlo en cualquier historia, en cualquier libro de texto de historia, el comunismo a través de su historia ha matado alrededor de 100 millones de personas directamente? ¿Se imaginan lo que es eso? 100 millones de personas. Saben que la Inquisición, que a veces hablamos tan mal de la Inquisición, ¿no? La Inquisición mató alrededor de 20,000 personas. ¿Notan la diferencia abismal que hay entre los dos sistemas? Claro que siempre hubo jesuitas involucrados en los sistemas comunistas, ¿no? Eso también hay que recalcarlo. Pero en sí, el comunismo es un sistema totalitario. Entonces, las élites mundiales saben que si logran instaurar un sistema con principios comunistas, con ideología comunista, socialista, van a poder tener el control, porque esta ideología le da todo el poder al Estado. Y el Estado puede controlar la vida de sus habitantes.
Y aún peor, esta ideología sirve para diferenciar entre la clase alta y la clase baja y eliminar la clase media, que no exista más la clase media. Y ese es uno de los objetivos también, que solamente estemos todos iguales, sí, pero igualmente de miserables, igualmente de pobres, no igualmente de prósperos, ¿no? Que ellos te dicen, bueno, buscamos la prosperidad de todos, pero eso es imposible. Lo que pasa al final en todos estos modelos es que solamente un pequeño grupo, que son los que están en la cúpula del gobierno, se benefician y los más pobres se vuelven aún más pobres. Entonces, miren, ¿no? Este modelo les sirve bastante. Y finalmente busca crear una sociedad progresista, hermanos. Busca crear una sociedad progresista. Miren lo que dijo el foro de Davos, ¿no es cierto? Antes de pasar al progresismo. El foro de Davos, que fueron los que patrocinaron el gran reinicio, y es el que pertenecen las élites financieras mundiales, dijeron hace muy poco, ¿no? En unos años no tendrás nada y serás feliz. ¿Sí? Ellos mismos lo dicen, no pueden buscar ese titular ahí en Google, pongan, en unos años no tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que nos dijo esta gente. Directamente nos están diciendo, te vamos a quitar todo, todo nos va a pertenecer a nosotros, pero igual te vamos a dar lo necesario para que seas feliz. Muy parecido también a lo que pasó en el orden mundial de Roma, ¿no? Cuando Roma intentó establecerse. ¿Cuál era el principio de dominación de Roma? Pan y circo. Denles de comer, denles entretenimiento y los tenemos en las manos. ¿Acaso no está pasando eso hoy en día? Pónganles Netflix, pónganles la tele, pónganles el internet, denles por ahí lo suficiente para sobrevivir y la gente está conforme, ¿no? Entonces, ahí hay algunas cosas interesantes de observar. Ahora, con respecto al progresismo, que también es parte fundamental de la Agenda 2030, el progresismo, hermanos, tiene que ver con todos aquellos movimientos que predican la igualdad de género, que predican el matrimonio homosexual, que hablan sobre la eugenesia, ¿no? El aborto, la eutanasia, todos estos tipos de cosas. Eso está dentro del progresismo. Entonces, la Agenda 2030 pretende también instaurar una sociedad progresista. Por eso tú te has de haber dado cuenta, y especialmente este mes, que es el mes del orgullo, entre comillas, yo no sé qué tiene de orgulloso con quién te vayas a la cama, pero bueno, entonces, eso es lo que se quiere para el mundo, hermanos. Una sociedad que se deje llevar por la sensualidad, en pocas palabras. Y miren que que el apóstol Pablo advirtió de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él en cierta ocasión dice que en los últimos días habría hombres sensuales, amantes de sí mismos, amantes de los placeres más que de Dios? Sí, y bueno, él habla de ahí de un grupo de gente y justamente menciona eso, ¿no? Que la gente sensual va a abundar al final de los tiempos. Y esta agenda progresista, hermanos, que está dentro de la Agenda 2030, se enfoca demasiado en la sexualidad humana. Es como que como que quisieran que todo en la vida del ser humano gire en torno a la sexualidad. Y te hablan de diversidad, te hablan de tolerancia, te hablan de aceptación, cuando justamente son los más intolerantes, los que menos aceptan a los que piensan diferentes a ellos. Es una cosa tremenda, ¿no? Y cada día los ves más y más presentes. Tú prendes actualmente cualquier serie, telenovela, película moderna y vas a ver que te inundan con propaganda homosexual. ¿Sí? Te la ponen, te la presentan una y otra vez, hasta en los dibujos de los niños chiquitos, ¿no? Ni siquiera digamos, ya de los que están un poco maduros. Los dibujos de Disney, ¿no? De los más pequeñitos incluyen propaganda gay. Entonces, nos están llevando hacia ese punto en la que la sociedad actual se va a transformar en una sociedad similar a la antidiluviana y similar a la sociedad de las ciudades de la llanura, es decir, Sodoma, Gomorra y las otras que estaban alrededor, que se caracterizaban justamente por el libertinaje sexual. Ahora bien, aquí no estamos en contra de estas personas, ¿no? No es que les vamos a salir a cazar o a pegar, no. De hecho, si ellos vienen a Dios, vienen a Cristo y dejan que Cristo las transforme, son totalmente bienvenidas. ¿Sí? Porque a veces la gente piensa que cuando se habla de este tema, uno está hablando en contra de ellos, ¿no? Y le llaman odiador u homofóbico, estás cometiendo un crimen de odio, eres intolerante, etcétera, etcétera. No, simplemente estamos expresando la realidad.
Miren, les cuento un caso, ¿no? Interesante sobre este punto. Esta ideología, la ideología de género, está causando tanto mal, se está convirtiendo en una ideología tan totalitaria, ¿sí? Que tú corres riesgo por hablar en contra de ello. En Canadá tú puedes irte 2 años preso solo por decir que solamente hay hombre y mujer. Imagínate lo que es irte 2 años preso solamente por eso. Inclusive puedes llegar a recibir multas de 10,000 o 20,000 dólares por no llamarle a una persona con el género que ella se define. O sea, ¿de qué estamos hablando? En Estados Unidos, una pareja de pasteleros cristianos recibió un pedido de una pareja homosexual que se iba a casar. Y bueno, ellos se rehusaron, ¿no? Amablemente les dijeron que por sus principios, pues no podían hacer este trabajo. Y estos homosexuales los demandaron. Los demandaron, pidieron una indemnización de 200,000 dólares, sí, imagínate, y tenían las de ganar, ¿no? Es lo peor. Y esta pareja pues no se dejó, consiguió ayuda legal, fue a las cortes, permanecieron, si no estoy mal, como 3 años en litigio, inclusive tuvieron que llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces, miren cómo la sociedad se ha trastocado de una manera tremenda y el cristianismo está empezando a ser perseguido nuevamente, todo por este nuevo enfoque de género. Entonces, hermanos, la Agenda 2030 tiene como sus ejes principales traer esta agenda ideológica de género, ¿no? Términos clave: inclusión, igualdad, ecologismo, estas palabras, ¿no? Yo me leí casi todo, ¿sí? Yo me leí casi toda la declaración de la Agenda 2030, ¿sí? Y tú vas a ver que en todo el escrito, en todo el documento oficial, se repiten un montón de veces estas palabritas. Inclusión. ¿A qué se refieren ellos con inclusión? No solo se refieren a los que tienen capacidades diferentes, ¿no? Como digamos alguien en silla de ruedas o un ciego o un sordo. No solamente se refieren a eso cuando hablan de inclusión. Cuando hablan de inclusión se refieren a las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que tú escuches la palabrita inclusión, que de paso en las escuelitas, en los colegios, a cada rato se está hablando de eso, vienen los libros de textos que inclusión, 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 se están refiriendo a eso, ¿no? A esta ideología de género. Igualdad, lo mismo, igualdad de género, igualdad económica, que vimos que eso tiene mucho que ver con un sistema socialista, comunista, etcétera. ¿Sí? El ecologismo, que también ya lo hablamos, sostenibilidad, también aparece mucho esta palabra, sostenibilidad, y recalco esta palabra porque ellos cuando hablan de sostenibilidad están hablando de que debe haber un control de los recursos del planeta, dados por un organismo central mundial. ¿Sí? Bonito fuera que hablaran de sostenibilidad solo en el asunto de cuidar nuestros recursos, pero no, hablan de que es necesario un gobierno para llegar a esa sostenibilidad. Hablan de paz, y ojo con estas palabritas clave, ¿no? Hablan de paz también a cada rato y hablan de seguridad. ¿En qué parte de la Biblia escucharon esas dos palabras antes? Al final les pongo el texto, ¿no? Y finalmente hablan de alianza mundial. Alianza mundial. De hecho, el objetivo 17 y el objetivo 8 del 17 de la Agenda 2030 y el 8 de los objetivos del milenio hablan de la necesidad de esta alianza mundial. ¿Sí? Adiós países, adiós naciones, adiós soberanía. Necesitamos una alianza mundial, dicen ellos. Aquí tienen los 17 objetivos, ¿sí? Que me encantaría hablar con precisión de cada uno de ellos, pero nos iríamos hasta mañana, hermanos. Así que solamente los pongo aquí para que los tengan en cuenta, ¿sí? Estos son los famosos 17 objetivos, que si ustedes los leen así ahorita como están ahí en su pantalla, van a decir, bueno, qué chévere, ¿no? Suena bueno, ¿no? Suena como algo que inclusive nos va a favorecer. Pero luego cuando te pones a leer el documento y lo que implica cada uno de estos principios, te vas a dar cuenta que no es nada bueno, ¿sí? No están trayendo nada bueno. Tenemos que aprender a leer entre líneas. Ese es el problema con la gente, hermanos, que no profundiza, que no investiga, que no busca realmente las cosas. Pero si tú lees cada uno de estos objetivos en la página oficial de la ONU, vas a encontrar ciertas cositas que pues te van a dejar pensando. Por ejemplo, en el punto 1 hablan de la reducción de la pobreza y de una redistribución de las riquezas. ¿Sí? ¿A qué se están refiriendo con esto? A marxismo, socialismo.
Tú lees todo eso y es pura doctrina socialista. Inclusive el Papa, ¿no? Habló sobre este punto y habló de la necesidad de tener, pues, un modelo socialista para nuestras naciones. Entonces, la economía la quieren trastocar por completo. En el punto 2, hablan de la seguridad alimentaria. Hermanos, según ellos quieren terminar con el hambre, ¿no? Con la escasez, con la falta de comida. Esto, que si bien es noble, también conlleva un peligro, ya que para poder acabar con el hambre necesitan ellos que se les entregue el control alimentario. Y ellos deciden qué comes, qué no comes, te meten hormonas, te meten transgénicos, te meten alimentos modificados, te meten químicos en los alimentos. Eso es lo que hacen ellos. Todas las organizaciones mundiales más importantes relacionadas a la alimentación, todas ellas tienen alimentos transgénicos, promueven la transgenia, que si bien sabemos tiene ciertas ventajas, tiene muchos más perjuicios. Hablan de garantizar la salud, ¿sí? Lo cual les ha ayudado muchísimo la pandemia. Hermanos, no sé si ustedes se fijaron, no sé si ustedes se dieron cuenta, se percataron de que desde que inició la pandemia, se le ha dado un poder increíble a la OMS. Hasta antes de eso, si se presentaba algún problema de salud, ¿quién se hacía cargo? Los ministerios de salud de cada país, ¿no es cierto? Tu propio gobierno se hacía cargo, instituía sus planes de salud, de vacunación, de lo que sea, ¿no? Pero justamente empieza la pandemia y también se le empieza a dar más poder a la OMS. Y se dieron cuenta que todo lo que decía la OMS terminaba haciéndose en cada país del mundo. Qué tremendo poder se le entregó a este organismo y qué tremendo poder está ejerciendo actualmente. Si la OMS te decía ponte mascarilla, te la ponías. Si te decía 2 metros de distancia, lo hacías. Si te decía desinféctate los pies para entrar a un lugar, lo hacías. Y recalco esta última porque es algo ridículo. O sea, inclusive ya muchos científicos desmintieron el dato de que hay que desinfectarse los pies, que hasta por lógica no tiene sentido, ¿verdad? Inclusive la misma OMS en publicaciones más recientes terminó reconociendo esto, ¿no? Ya no es necesario la desinfección de pies, pero la gente quedó tan adoctrinada que lo sigue haciendo. Solo con ese ejemplo quiero que se den cuenta del poder que actualmente está ejerciendo este organismo mundial y del poder que van a seguir ejerciendo. Y también quiero que se den cuenta del método que utilizan. El método que utilizan es el miedo, hermanos. Entonces te asustan, ¿no? Si no haces esto o aquello, nos vamos a morir todos. Lo mismo está pasando con la ecología, por ejemplo. Si no instauramos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo se va a destruir, ¿no? Y debemos cuidar del planeta para que no se destruya. ¿Y cuál es la solución que te dan? Estos 17 objetivos. Entonces, démonos cuenta, ¿no? Cómo con el miedo nos están haciendo darles el poder a ellos. Bueno, el tercero habla de la salud, el cuarto habla de la educación. La educación, hermanos, algo tenaz. Se meten con los más chiquitos, se meten con los jóvenes porque saben que moldeándolos a ellos, en un futuro no habrá oposición. Es tan fácil adoctrinar a la gente. Yo les invito, ¿no? que investiguen sobre la ventana de Overton, por ejemplo, si es que quieren profundizar en cómo es que hacen que las sociedades cambien de un pensamiento a otro totalmente opuesto. ¿Sí? Entonces, esta teoría de la ventana de Overton es muy interesante porque permite que la gente acepte cosas que antes eran inaceptables. ¿Sí? Así que, bueno, si quieren investigar un poco de esto, la igualdad de género, ahí está, miren. El punto 5 es igualdad de género y tiene que ver con todo este asunto de la ideología de género, homosexualismo, transexualismo. Ustedes verán inclusive que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Holanda, que son de los países más progresistas actualmente, se invita a transexuales vestidos de drag queens, ¿no? Ustedes han visto lo que son los drag queens, ¿verdad? Con todo ese maquillaje y muy alegóricos, a que hablen, den charlas, den clases a niños de 5 y 6 años. ¿Sí? O sea, ¿qué hace una persona de este tipo dándole clases a niños de 5 o 6 años? Y bueno, hay muchas más barbaridades, ¿no? 7, la energía, control de la energía. 8, el trabajo decente y el crecimiento económico. Crecimiento económico solamente para los que les conviene, ¿no?
En la industria de innovación en infraestructura, bueno, este punto no tiene mucho que decir en realidad. 10, la reducción de las desigualdades, que ya hablábamos de qué se refieren con reducir la desigualdad. Ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Y miren, esto es interesante, ¿no? Quieren meterse con las ciudades y en el punto 9 quieren meterse con la infraestructura de las ciudades. ¿A qué hace referencia todo esto, no? Aparte de la supuesta sostenibilidad, quieren tener cierto control de las ciudades, que las ciudades prácticamente lleguen a convertirse en cárceles. Tú verás que cada vez hay más cámaras, ¿no es cierto? Tú te vas por el centro y vas a ver una cámara aquí, otra cámara allá, que en los postes, que en los locales, cámaras por todos lados. Tú llevas tu celular, ¿no? Y mientras estés en la ciudad, pueden saber a dónde fuiste, con quién estuviste, con quién hablaste, a dónde entraste, de dónde saliste, ¿sí? Entonces te están monitoreando todo el tiempo. Eso, hermanos, ya está pasando en China. En China te pueden reconocer al instante por tu cara. Hay cámaras en todas partes y te reconocen. Allá en China, muchas personas han sido encarceladas antes de cometer un crimen. Allá en China, por ejemplo, y este es un caso bien concreto, cuando comenzó la pandemia, hermanos, un médico advirtió de que el virus se estaba propagando, antes de que el gobierno diera información oficial, ¿no? Advirtió de que el virus se estaba propagando. Y ojo, este médico solamente habló con su familia. Y al rato, sí, no fue cuestión de horas nada más, la policía estaba en su casa sacándolo y lo encarcelaron por compartir información con su familia, información sobre la pandemia, ¿sí? Y no fue el único médico que atravesó por esto, hubieron varios. Misteriosamente, unos meses después, este mismo médico murió de un ataque al corazón, ¿no? Entre comillas. Entonces, da que pensar, la vigilancia que hay en China, ese sistema de ciudades y de puntos, porque ellos tienen puntos, ¿no? Para poder desenvolverse en sus sociedades, algo increíble. Este mismo sistema que tiene la sociedad china y tienen las sociedades chinas, se quiere implementar a nivel mundial. Investiguen, por ejemplo, del proyecto de los satélites artificiales. Se llama constelaciones, ¿no? De las constelaciones artificiales que se están dando actualmente, dirigidas por empresas como SpaceX, de Elon Musk, dirigidas por el gobierno chino, dirigidas por muchas sociedades y empresas muy poderosas, ¿sí? Les invito a que investiguen, ¿no? Las constelaciones artificiales y van a ver cómo quieren transformar este mundo, hermanos, literalmente en una cárcel. Miren el punto número 13, ¿no? El punto 13 siempre llamó mi atención, no sé por qué aquí se saltaron el 12. El punto 13, hermanos, es acción por el clima. Ahora, ¿qué tiene de especial? Miren el logo, ¿no es cierto? Miren el logo que aparece en el punto 13. ¿Qué ven ahí? El logo del ojo, ¿no es cierto? Este logo que es muy utilizado en ocultismo y en sociedades secretas y en todas las cosas que tengan que ver con esto. Justamente el punto 13, que es clave para llevar adelante esta agenda, tiene el símbolo del ojo. Y también su numeración es el 13. Para los que hayan estudiado un poco sobre estos asuntos, sabrán que el 13 es un número muy importante en esoterismo. Y es muy importante para este tipo de personas, ¿no? En sociedades secretas y todo este asunto de este tipo de situaciones. Y justo el punto 13 es acción por el clima y tiene un ojito que todo lo ve. Curioso, ¿no? 14, vida submarina, ¿no? El control de los ecosistemas marinos. Número 15, los ecosistemas terrestres. ¿Sí? Sí se dan cuenta que tratan de abarcar todos los aspectos de la vida humana, o sea, todos. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Alianzas. Y en este punto 17, tal como les comentaba, ellos están tratando de, pues, imponer un gobierno mundial, que los gobiernos se unifiquen. Y eso va a suceder. Entonces, miren, ¿quién está muy comprometido con esta causa, hermanos? ¿Quién está recomprometido con esta causa? El papado está bien comprometido. Y si ustedes buscan las noticias y los comentarios, las referencias que él ha hecho sobre la Agenda 2030, van a maravillarse por las cosas que él habla, ¿no? Muy comprometido con la ONU, la encíclica Laudato Si también gira en torno a la Agenda 2030, tiene muchos elementos muy similares, que de paso la encíclica Laudato Si, que es la encíclica ecológica, fue lanzada en 2015,
el mismo año que se estaban elaborando los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Sí? Una coincidencia interesante, ¿verdad? La Fratelli Tutti, que fue la última encíclica que lanzó hace muy poco, que si ustedes leen esta encíclica, hermanos, van a darse cuenta de cosas increíbles. ¿Sí? En esta encíclica él habla de la necesidad de un gobierno mundial, que necesitamos tener un líder mundial, que necesitamos organismos que regulen las naciones, necesitamos organismos que tengan más poder para actuar internacionalmente, que necesitamos unirnos como planeta, ¿sí? Ya no hablan como naciones, ¿no? Sino como planeta. Entonces, esta encíclica, hermanos, tiene elementos sumamente problemáticos, ¿sí? Y si ustedes la leen, van a ver que tiene muchas semejanzas con la Agenda 2030. Y bueno, aquí también lo tienen a Joe Biden y al Papa que se entrevistaron, ¿no es cierto? Y los dos pues son muy allegados, realmente su ideología es muy parecida y eso preocupa, ¿no? Ojo, no estamos diciendo que va a darse una ley dominical ni nada por el estilo en el gobierno de Joe Biden. Puede ser que sí, puede ser que no. El asunto es que estos dos líderes actuales, el de Estados Unidos y el del Vaticano, tienen demasiados puntos en común, hermanos. Muchos puntos en común. Inclusive a Joe Biden lo han acusado de socialista, marxista y comunista, que eso es parte del modelo económico de la Agenda 2030. Y al Papa lo han acusado de lo mismo, marxista, socialista y comunista. Inclusive los mismos católicos. Yo he visto publicaciones católicas donde católicos denuncian al Papa por tener este tipo de ideologías y por ser un Papa demasiado político. Como nunca, este Papa se ha metido en política, solamente al nivel de Juan Pablo II, yo diría que Francisco inclusive más. Y bueno, aquí tienen esto, ¿no? Aquí en el centro ven estos sellos, ¿sí? Estos simbolitos, este circulito de colores, ¿no? Es el símbolo de la Agenda 2030. Y se fijaránse, ¿no? Ahí si es que tienen curiosidad, fijaránse en los líderes mundiales actuales. Muchísimos, yo diría que la mayoría de líderes actuales, tú los vas a ver con este parchecito, ¿no? Ahí en sus chaquetas, en sus camisas, en sus prendas, usando esto en señal de que ellos adhieren a la Agenda 2030. Ellos adhieren, ¿no? Entonces, un detalle que les dejo para que se fijen. Algunas noticias. Este periódico dice, ¿no? Para cumplir con la Agenda 2030 será necesario duplicar esfuerzos. Están pidiendo que se hagan más esfuerzos, esfuerzos más seguidos y más fuertes para implantar la Agenda 2030. Eso hasta ahora no lo menciono, pero creo que ustedes ya lo dedujeron. La Agenda 2030 tiene este número, el número 2030, porque pretenden imponer este sistema, imponer este modelo para el año 2030. ¿Sí? Es por eso que se llama así. Así que tenemos pocos años. Miren en qué tiempos estamos viviendo. Piden brindar apoyo urgente, noten las palabras, ¿no? Piden brindar apoyo urgente a los países del Caribe para que puedan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto de la pandemia. Aquí vemos un montón de detalles. La pandemia siendo usada como excusa, las palabras que usan, ¿no? Es de urgencia. Y bueno, aquí el Caribe no está adelantando los objetivos, ayudémosle. ¿Sí? Entonces se está promoviendo de manera poderosa. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible nos conducirá a una era sostenible, justa y equitativa. ¿Sí? Entonces miren, ¿no? Se quiere inaugurar una nueva era para la humanidad. Esas palabras, esas palabritas clave, esas expresiones que usa, una nueva era. Esta era actual la quieren terminar, ¿no? Recuerden lo del Gran Reset, que de paso ya está en vigencia. El mundo supuestamente se reseteó en los primeros meses de este año, el foro de Davos y todo ese asunto. Los líderes mundiales ya se comprometieron a llevar a cabo medidas más drásticas, más fuertes. Aquí tienen, ¿no? Esto ya es la desfachatez total, ¿no? Y esto es descaro. Antes era conspiracionismo, hermanos. Ahora es una realidad. Miren lo que dice el titular de esta reunión de líderes mundiales. Ahí pueden ver, inclusive, ¿no? Distinguir algunos líderes. Por ahí está Mujica, lo vi. Por ahí está Maduro. Por ahí está Evo Morales. Sí, se distingue ahí a varios líderes mundiales muy conocidos. ¿Qué dice en el título en gigante de esta reunión? Cumbre extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de gobierno del G77 50 aniversario, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien.
¿sí? Ya no es teoría de conspiración, ya no es suposiciones. Ellos mismos lo lanzan en nuestra cara, hermanos. ¿Qué es lo que quieren? Instaurar este gobierno mundial. Y todos están trabajando para eso. Unos más, otros menos, pero tarde o temprano llegaremos a ese punto. Tal vez en el año 2030, tal vez más adelante, no lo sabemos. Solamente Dios tiene conocimiento, pero no nos cabe duda que está muy cercano. El nuevo orden mundial post-COVID. Este es otro medio de prensa oficial. ¿Sí? ¿Qué dicen ellos directamente? El nuevo orden mundial post-COVID. El COVID ha ayudado a adelantar toda esta situación. Por último, y quiero ya terminar con dos textos, el primero es, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Esto está en Apocalipsis 17, 12 y 13, ¿no? Que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia, y estos tienen un mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son estos 10 reyes, hermanos? El número 10 en la Biblia representa algo que está completo. ¿Sí? No es que son 10 reyes literales, el 10 en la Biblia representa algo que está completo. O pueden ser 10 reyes literales también, no hay ningún inconveniente. El punto es que estos 10 reyes representan a los gobernantes del mundo, ¿sí? A los más poderosos del mundo. ¿Qué dice que hacen estos 10 reyes? Que le entregarán el reino, le darán su poder y su autoridad a la bestia. ¿De qué bestia está hablando en Apocalipsis 17? Hay un poco de discrepancia como esto, ¿no? Pero tras mucho estudio he llegado a la conclusión, ¿sí? O bueno, Dios ha permitido llegar a la conclusión de que esta bestia, que es el octavo rey que menciona este capítulo, es el anticristo, es decir, el mismísimo Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Qué dice el texto? Que los poderosos del mundo, en un punto en el futuro, le van a dar su poder ¿a quién? Al anticristo. Recuerden que el anticristo tiene que venir a este mundo, tiene que manifestarse, tiene que aparecer antes de que Jesús venga. Y estos 10 reyes, los poderosos del mundo, le van a dar su poder ¿a quién? Al anticristo, hermanos. Todo lo que se está haciendo con esta agenda, con este proyecto, que es la Agenda 2030, el desarrollo sostenible, los objetivos, etcétera, etcétera, todo esto, lo único que está haciendo, hermanos, es allanando el camino para la aparición del anticristo, para la aparición del que quiere ser octavo rey. Solamente ese es su objetivo. Y Jesús vendrá en algún punto y acabará con toda esta situación. Y aquí está el texto que les ofrecí hace rato y que les decía, ¿no? Fíjense en esas dos palabritas que ellos usan un montón de veces cuando hablan de la Agenda 2030, paz y seguridad. ¿Qué es lo que quiere este gobierno mundial? Supuestamente traernos paz y seguridad al mundo, a costa de cualquier cosa. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, ustedes no tienen idea de lo mucho que a mí me chocó, ¿no? Cuando leía los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y a cada rato aparecían estas dos palabras, paz y seguridad, porque lo mencionan varias veces, hermanos. Está entre sus objetivos centrales traer paz y seguridad a este mundo. Pero justamente, y no creo que sea coincidencia, ¿no? Dios sabe cómo hace las cosas, justamente Dios reveló esto en su palabra, que cuando estos magnates, estos gobernantes, estos poderosos del mundo digan paz y seguridad, entonces dice que vendrá destrucción repentina. Por eso es que el texto de Apocalipsis 17 decía que se les da gobierno solamente por una hora. ¿Saben cuánto es una hora en profecía, hermanos? Son 2 semanas. Son 2 semanas. Este famoso nuevo orden mundial, este gobierno mundial que quieren instaurar, solo les va a durar el chiste 2 semanitas, hermanos. Es algo tan increíble la profecía, ¿no es cierto? Porque luego de eso, ¿qué dice el texto? Van a decir paz y seguridad, por fin lo hemos logrado. Pero entonces viene Cristo y en realidad será destrucción repentina. Entonces, hermanos, esto se da porque ellos no fueron fieles a Dios, ¿no? Porque ellos hicieron su voluntad y no la de Dios, porque quisieron poner al hombre como rey, como señor, como Dios de esta tierra y no al verdadero Señor. Por eso es que viene destrucción repentina, no porque tengan ningún buen propósito. Así que, hermanos, mi llamado en esta noche es 2 cosas. Primero, desarrollemos una comunión fuerte, constante
con nuestro Señor Jesús, porque los tiempos que se vienen son difíciles. Sí, son difíciles, hay que ser realistas, ¿no? Sabemos que se viene una persecución, que muchos cristianos pues van a padecer, van a sufrir, van a morir inclusive. Sí, se vienen tiempos difíciles, se va a instaurar una ley dominical, se va a instaurar este gobierno mundial. Sí, entonces, para poder mantenernos en pie en estas épocas, necesitamos recibir el sello de Dios. Y para recibir el sello de Dios, necesitamos desarrollar aquí, ahora, que estamos en una época de paz, en una época de tranquilidad, necesitamos desarrollar una comunión personal y poderosa con Cristo Jesús. Solo eso nos va a garantizar mantenernos en pie en estos tiempos de angustia que se vienen. Y así estar preparados cuando el Señor venga. Y en segundo lugar, tener claro, ¿no?, que este sistema mundial se va a poner pesado. Y por eso es que Dios nos hizo un llamado, mediante su palabra y mediante el espíritu de profecía, a apartar un lugar en el campo. ¿Sí? Que si usted no quiere trasladarse al campo, por lo menos tenga ya listo un lugar. Porque recuerden que se viene una época donde no se va a poder ni comprar ni vender. ¿Y qué vamos a hacer en ese entonces? Necesitamos apartar ya un lugar ahí en el campo, alejado de las grandes ciudades, donde podamos tener paz por lo menos durante algún tiempo en estos tiempos difíciles que se vienen sobre el mundo. Así que, hermanos, esas son las dos invitaciones que les hago en esta noche. Confiemos mucho en el Señor Jesús, que Él guíe nuestras vidas y que Dios los bendiga a cada uno. Con eso terminamos el estudio de hoy. Si alguien tiene algún comentario final, puede hacerlo en este momento, tal como yo